Muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por la invitación de la Fundación de los Amigos del Museo del Prado. Siempre es un enorme placer poder hablar en esta prestigiosa casa donde yo hice mis primeros pasos en Historia del Arte a finales del siglo pasado. Pero antes de hablar de Jan van Eyck, me gustaría dedicar esta conferencia a Marc Rogland. Marc tenía como yo una beca en el Museo del Prado hace más de 20 años y llegó a ser director del Museo Meadows en Estados Unidos, el museo con la colección de arte español más importante fuera de España. Murió el mes pasado de cáncer y guardo excelentes recuerdos de nuestra amistad que tiene sus raíces aquí en esta casa, en el Prado, y por eso le quiero dedicar esta conferencia. Mi conferencia se divide en 3 capítulos. En primer lugar, vamos a hablar sobre Jan van Eyck, el maestro del detalle, sobre lo poco que sabemos de su vida también. En segundo lugar, nos enfocamos a la grisalla de un punto de vista un poco más teórico. Miramos la función y el significado, las distintas interpretaciones, y al final pasamos a la práctica y vamos a ver 3 casos, 3 obras en detalle, a saber, una obra que se encuentra en Dresden, en la Gemäldegalerie, otra que se encuentra en Madrid, aquí en el Museo Thyssen-Bornemisza, aquí enfrente, y una tercera obra en París, en el Musée du Louvre. Cuando me invitaron en este curso para dar una conferencia sobre Jan van Eyck, la verdad es que me alegró mucho, porque dentro del curso de Renacimiento hablar de Jan van Eyck es un privilegio. Y con el término Renacimiento solemos pensar en los artistas italianos, ¿no? Y desde el siglo XIX a los flamencos, los del norte, se les llama primitivos flamencos o se les sitúa no en el Renacimiento, sino al final de la Edad Media. Incluso hay un famoso libro de Huizinga que se titula El otoño de la Edad Media, refiriéndose a esta época de pintura flamenca del siglo XV. Este curso se titula La primavera del arte, y a esta corriente pues, participa Jan van Eyck plenamente, no solo tomando distancia de los artistas anteriores, sino rompiendo radicalmente con el arte que se hacía antes. La obra de Jan van Eyck, comparado con lo que se hacía antes, no es una evolución, es realmente una revolución. Y para este curso he hecho una línea de tiempo en el que vemos a los 3 pioneros del arte flamenco, Robert Campin, Jan van Eyck y Rogier van der Weyden. Muchas veces se compara Jan van Eyck con Da Vinci, con Leonardo o con otros artistas del Alto Renacimiento italiano, pero vemos que todos ellos, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, son mucho más tarde, son 2 generaciones más tarde que Van Eyck. A Jan van Eyck deberíamos compararle con sus contemporáneos en Italia, Brunelleschi, Donatello y Masaccio. Artistas italianos que hacen renacer el arte al inspirarse en la antigüedad clásica, en esculturas clásicas que se volvían a descubrir. Jan van Eyck no pudo inspirarse en esta antigüedad, o no quería. Es posible, hay algunos autores que piensan que Jan van Eyck hubiera hecho un viaje a Italia. Es posible, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos a través de su obra, que la antigüedad clásica no le influyó para nada. Se quedó más impresionado quizás por el viaje a los Alpes, por la vegetación, por los paisajes, que por las ruinas antiguas. Pero lo que sí tienen en común Jan van Eyck con los contemporáneos italianos es una característica muy importante para el Renacimiento, y es el humanismo. El hecho de poner no a Dios, como en la Edad Media, sino al humano en el centro del cosmos. Y la importancia del hombre, del humano, del individuo, se refleja muy bien en muchos retratos de Jan van Eyck, donde él representa a las figuras tal como son, con sus rasgos individuales, una fisionomía correcta, un interés por la anatomía,
Jan van Eyck, él mismo también, como primer artista flamenco, firma sus cuadros. Hay 9 de los 20 cuadros en el que aparece su firma. Aquí lo vemos abajo, Johannes de Eyck me fekit. Dice mucho del artista como individuo orgulloso de su obra. Y este es el supuesto autorretrato de Jan van Eyck, en el que también aparece su lema personal, als ich kann. Y en este lema pues imita unas letras griegas, pero en realidad es neerlandés antiguo y quiere decir lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo puede parecer como una expresión de modestia, pero en realidad, viendo la altísima calidad de la obra y viendo lo revolucionario que es, consigue todo lo contrario. Con este cuadro, pues Van Eyck en realidad refleja un orgullo de sí mismo, no solo como artesano, como artista que consigue técnicamente cosas que nunca se ha conseguido antes, sino también subiendo el nivel, digamos, del artesano a un nivel de la escalera social mucho más alta. Jan van Eyck realmente participó en la élite intelectual de Europa de esta época. Recibió encargos de toda Europa también. Y recientemente se ha descubierto un documento en los archivos del Vaticano en el que Jan van Eyck pidió al Papa una carta confesional que le permite elegir su propio confesor, pero eran favores muy caras y sobre todo eran símbolos de mucho prestigio. Entonces eso también confirma un poco su estatus social que él tenía en la sociedad de entonces. El mismo interés y la misma importancia al individuo lo vemos también en los donantes del famoso políptico del Cordero Místico en Gante. Le representa tal como son, sin idealizar, con sus verrugas y sus arrugas. Hay incluso dermatólogos hoy en día que hacen estudios sobre las enfermedades de las pieles a base de los cuadros de Van Eyck. El interés por el humano y por la anatomía también se refleja en su opus magnum, la obra más importante de Van Eyck, instalada en Gante en 1432, en el que hay los primeros desnudos en la pintura flamenca, y son Adam y Eva en las tablas laterales, mucho antes que los estudios anatómicos de Da Vinci. No es casualidad, por lo tanto, que en el siglo XVI, Durero, entre otros, pero también otras fuentes, hacen referencia a este retablo, no como el políptico de la adoración del Cordero Místico, que se encuentra aquí pequeñito, sino se refieren a él como el retablo de Adán y Eva. Uno, porque están representados ahí casi a tamaño real, desnudos, pero dos, también porque están representados de una forma extremadamente detallada, con una observación de la anatomía y de la naturaleza del cuerpo humano alucinante. Vemos las venas en la mano, vemos incluso el pelo, y es esta combinación de Jan van Eyck de una observación minuciosa, una observación casi científica, junto con una capacidad técnica de pintarlo, con una técnica al óleo que él ha mejorado mucho. Eso hace de Jan van Eyck pues, un genio del Renacimiento del Norte. Ahora, ¿qué sabemos de su vida? En realidad sabemos bien poco. Nació probablemente en Maaseik, hacia 1390, una ciudad que formó parte del Principado de Lieja, pero no sabemos nada de su familia, ni de su formación. Sabemos que trabajó a partir de por lo menos 1422, para el conde de Holanda, Zelanda y Hainaut, Juan de Baviera, entre 1422 hasta 1425, y se instaló en La Haya, en Holanda. Y tras la muerte, o más bien dicho, el asesinato de Juan de Baviera, fue nombrado pintor de corte en la corte más prestigiosa en Europa, que era la de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de Flandes, Brabante, etc.
Jan van Eyck, después de este nombramiento, se instaló primero en Lille y luego se instaló en Brujas en 1431, donde compró una casa y se casó con una tal Margarita, de la que tampoco conocemos el apellido ni su procedencia, no sabemos nada de ella. Tuvieron 2 hijos, Filippo y Livina, y Jan van Eyck muere en 1441. Lo curioso es que toda su obra conservada fue realizada en esos últimos 10 años de su vida, todo realizado en su taller en Brujas. Y recientemente se ha podido identificar el lugar de este taller, de su casa, donde vivió. Lo vemos aquí en el mapa de Marcus Gerard del siglo XVI. Y en realidad, si enfocamos un poco, vemos que se trata de 2 casas, una casa que da a la calle Nieuwstraat y otra casa aquí que da a uno de los canales de Brujas. Por curiosidad y por vuestro interés, también informo que este muelle que vemos aquí, a 2 pasos de la casa de Jan van Eyck, era el muelle de los españoles, donde importaban la lana de España y donde exportaban muchas obras de arte, porque en la calle que se llama la calle de los españoles, aquí se ve Spanjaardstraat, pues ahí estaba situada la famosa nación de Castilla y León, la representación, digamos, la embajada de Castilla y León para, no tanto política, sino para todos los comerciantes. En 1441, la viuda Margareta van Eyck todavía recibe del duque de Borgoña medio salario anual por los servicios de su difunto marido y 9 años más tarde ella vende la casa y después desaparece del panorama. Entonces Jan van Eyck en realidad parece venir de la nada, ha tenido un impacto revolucionario en el arte flamenco y luego no sabemos nada más de él. Es como si fuera un relámpago en la pintura flamenca. Pero tenía una fama que se extendió muy rápidamente por toda Europa. No solo después de su muerte, sino también durante su vida ya era muy famoso y recibió encargos pues, de toda la élite en Europa. Ahora, ¿qué es lo que fascinó tanto a sus admiradores? Pues su ojo para el detalle, o más bien dicho, la obsesión que tenía para el detalle. Ya en 1604, Karel van Mander, pintor y biógrafo, escribe: «Casi se pueden contar los pelos de la gente, de las colas de los caballos y de las melenas. Están tan finamente pintados que asombran a todos los artistas». Y es llamativo, en la introducción ya lo han dicho, que hoy mismo tenemos la misma impresión, la misma fascinación delante de la obra de Jan van Eyck. Este detalle del caballo procede de su opus magnum, que es el Políptico del Cordero Místico en Gante, fechado 1432. Y lo curioso es que esto sería la primera obra conservada dentro de las obras que realizó Jan van Eyck, que están conservadas. Y hoy en día conservamos unos 20 cuadros, 20 obras de su mano, pero sería injusto contar el Políptico como una obra, porque consiste de 12 tablas y las puertas pues están pintados de los 2 lados y por lo tanto, y yo he hecho el cálculo de la superficie total, cuenta con casi 25 metros cuadrados solo este Políptico. Si eso lo comparamos con el resto de su obra, y la mayoría de sus cuadros son mucho más pequeños, y aquí les vemos todos en proporción, es un dibujo de siluetas que he hecho para una exposición en Bruselas el año pasado, solo el Cordero Místico ocupa en superficie 82% de la obra conservada de Jan van Eyck. Son tan pequeños, algunos solo tienen un tamaño de una tarjeta postal. Ahora, ¿qué es lo que hace su arte tan revolucionario? ¿En qué Jan van Eyck es un genio que se distingue de otros artistas de su época?
porque hay muy pocos artistas que llegan a este nivel de perfección. De hecho, hoy en día tampoco existen falsificadores de su obra. Si al IRPA nos traen un cuadro y es de Jan van Eyck, lo vemos a ojo, no necesitamos ni análisis químicos para verlo. Entonces ha llegado a un nivel tan alto de perfección que es difícil imitar, casi imposible. Para explicarlo, yo veo como dos factores cruciales que nos ayudan a entender el carácter revolucionario de su obra. En primer lugar, hay el sentido de observación de la naturaleza, casi como un científico, como Da Vinci. Aquí vemos un lirio en la Anunciación de Washington, con sus estambres y con pistilo. Está dibujado, pintado con tanto detalle que debe haber visto al natural y hecho muchos dibujos preparatorios. Vemos la flor abierto, lo vemos cerrado también. En el Cordero Místico vemos, y hay botánicos que han hecho estudios, más de 75 especies de plantas, todas identificadas. Entonces es como si fuera una enciclopedia, ¿no?, botánica. También de las nubes. Hay distintos tipos de nubes. Los pintores anteriores pintaban las nubes siempre de la misma forma, ¿no? Pues él hace diferencia entre un cúmulus, entre stratus, entre varios tipos. Vemos aquí también unas aves que vuelan en formación, en forma de V. Y su sentido de observación también se refleja evidentemente en los objetos, como este famoso candelabro del cuadro que está en Londres, en el retrato Arnolfini, y los efectos tan realistas, el efecto tan realista lo consigue por la luz y por los reflejos de la luz. Jan van Eyck no pinta formas, no es como un niño que dibuja primero los contornos y luego lo llena con color. No, él pinta la luz, los reflejos, la absorción de la luz o la refracción. Y es por los reflejos de la luz que conseguimos distinguir una piedra de un cristal transparente, de unas perlas, de azulejos, etc. Entonces Jan van Eyck tenía esta obsesión por la luz y por sus efectos. También lo vemos aquí en este interior de iglesia, que es un cuadro pequeñito que está conservado en Berlín. La luz que pasa a través de esas vidrieras y vemos esos arcos en la parte fuera de la iglesia. Esta luz cae sobre los muros y deja también distintas manchas así de colores que corresponden con los colores de la vidriera. Vemos aquí también telas de araña en las esquinas. Entonces hay una sensación realmente alucinante de detallismo. Y aquí a la izquierda vemos la escala, ¿no? Vemos que estos son 5 milímetros, esta distancia. Entonces es realmente súper minucioso, probablemente pintado a la lupa. La obsesión por la luz también se ve en los reflejos, como por ejemplo en esta armadura, donde de este lazo, pues aquí hay una sombra, pero del estandarte que lleva en la mano vemos aquí el reflejo, ¿no? E incluso aquí vemos abajo como si fuera un reflejo de un paisaje del espacio de donde está el espectador, ¿no? Son elementos que no vemos en la pintura, sino que solo se reflejan. Ahora, ¿cómo consigue todo este detallismo, este realismo? ¿Cómo lo consigue? Y eso es el segundo factor que veo como una explicación por qué su arte es tan revolucionario, pues es por la técnica y por su mejora que él ha aportado a la técnica de la pintura al óleo. Sabemos que la pintura al óleo ya existía antes, pero él la mejoró en el sentido que añadió unos cicativos para hacerlo secar más rápidamente, porque tardó mucho en secar y eso era el motivo por el que sus artistas anteriores utilizaban como aglutinante no aceite de linaza, como Jan van Eyck, sino yema de huevo, que seca mucho más rápido. Entonces Jan van Eyck consigue mejorar esta técnica y al secarse más rápido, un poco más rápido, digamos, él consigue también poner distintas capas de pintura una encima de otra. Y aquí vemos en este libro, por ejemplo, que sujetado por uno de los profetas en el Cordero Místico,
que estas líneas están trazadas todavía dentro de la pintura húmeda. Entonces, quizás con el otro lado de su pincel, con un material duro, arrastra la pintura y reaparece el color de la capa de pintura que está debajo, que sería marrón, ¿no? También en las grisallas vamos a ver que utiliza una técnica de varias capas y algunas capas con más aceite, más transparentes, y unas capas con menos aceite. Y esa técnica se llama la técnica de veladura, ¿no? Y son no solo un color de gris, si hay muchos colores, muchos matices de gris entre blanco y negro. El uso de capas transparentes y capas semitransparentes también se refleja muy bien en esta imitación de piedra, que sería como pórfido, en el reverso del retrato de su esposa, de Marguerite Van Eyck, un cuadro que está en Brujas. Y se nota que aquí hay algunas capas de pintura que están más en la superficie y otras que están más en la profundidad, igual como la piedra, ¿no? Y eso lo consigue. Hoy en día se termina un cuadro y se pone barniz al final, ¿no? Pues Jan Van Eyck utilizaba una capa de pintura, una capa de barniz o una capa de pintura transparente o semitransparente, luego otra capa de pintura, y a través de esta técnica pues consigue profundidad en su cuadro y otro tipo de reflejos. El hecho que trabajó con pintura húmeda también lo vemos aquí, a veces con estos reflejos, por ejemplo. No todos están hechos a pincel, sino a veces lo arrastra, ¿no? Esta pintura húmeda lo arrastra para dar estos efectos de reflejo. Aquí también vemos en estos brocados esta técnica de veladura. Aquí lo mismo para los reflejos. La verdad es que en los detalles de Jan Van Eyck uno se puede perder y puede pasar horas, ¿no? La forma en la que él arrastra aquí la pintura cuando está húmeda todavía da volumen y se permite identificar el material que es. También utiliza mucho la textura de la pintura. Aquí vemos en el collar que lleva a la señora Arnolfini, en el retrato de Londres, en realidad son pequeñas gotas. De lejos parece muy perfecto, de cerca son gotas de pintura amarilla, probablemente realizado con algún aglutinante para que se seque antes, pero son realmente pequeñas bolas de pintura en relieve. El hecho de que trabaja la textura de la pintura también se refleja muy bien aquí, en la que no solo vemos la técnica de distintas capas, una más transparente que otra, sino también el hecho de arrastrar la pintura, una técnica que en inglés se llama wet in wet, sería pintura húmeda en húmeda, algo así. A veces aplasta la pintura con telas. Aquí incluso vemos una huella de dedo, ¿no? Entonces podríamos hacer un análisis de DNA de Jan Van Eyck. Y muchos estudios en la historia del arte terminan con esos dos criterios, esos dos factores para explicar el genio de Jan Van Eyck. Pero hay un elemento crucial que le ha permitido ser tan innovador y experimentar tanto con nuevas técnicas. Y eso se explica, según mi punto de vista, por su papel privilegiado que él tenía como pintor de corte de Felipe el Bueno. Hay que saber que en el siglo XV, para ser pintor en las distintas ciudades en Flandes, había que ser primero residente en la ciudad y dos, había que ser miembro del gremio. Entonces había que inscribirse, ponerse de acuerdo con toda la reglamentación, y todos esos gremios en las ciudades eran muy proteccionistas y muy conservadores. Entonces tenían una norma de reglas que no permitía mucha innovación, no permitía ser revolucionario. Entonces eso frenaba la creatividad de los artistas. Y es por eso que en la Edad Media se ha convertido en una época en la que innovación no era un mérito. Y eso es lo que ha hecho la pintura muy conservadora, siempre pintando según la misma tradición. Pues Jan Van Eyck no tenía que
inscribirse en el gremio, ni en Brujas, ni en Lille, entonces no tenía que respetar todas esas normas. Tenía una libertad de poder experimentar, de poder hacer investigación y de explorar, y por ser pintor de corte también tenía su salario fijo anual, que tenía entonces un presupuesto para hacerlo. Y yo creo que esto es parte de la explicación por qué él y no otro ha conseguido ser tan revolucionario. Miramos ahora el fenómeno de la grisalla. Hay muchos estudios sobre el origen de la grisalla, si procede de miniaturas o si procede de la pintura italiana, pero eso no es el enfoque de esta conferencia. Lo que nos interesa aquí es el fenómeno de la grisalla, su función, su significado, tal como surge en esta primera generación de primitivos flamencos. Robert Campin, Jan van Eyck y Van der Weyden. Los pintores van a integrar la grisalla en sus pinturas, sobre todo, o casi únicamente, en la parte exterior de trípticos, ¿no? De retablos. Es decir, cuando el retablo está cerrado, y el ejemplo que vemos aquí es de un cuadro que se conserva en el Museo del Prado, atribuido al maestro Flemal, o Robert Campin, y está pintado del otro lado, vemos en color unos desposorios de la Virgen. Entonces probablemente se trata aquí de una tabla lateral, una puerta de un retablo del que aquí vemos la parte exterior. En general se utiliza la palabra grisalla, que viene del francés gris, para describir una pintura monocroma que produce la sensación de ser una escultura o un relieve. Y en la pintura flamenca pues vemos que los pintores, al utilizar esta técnica de la grisalla, jugaban con los límites entre la representación de esculturas, estatuas de piedra, sin policromía, sobre un zócalo, como vemos aquí, y la representación de personajes reales, pero sin color, y eso en varias tonalidades de gris. Y el ejemplo que vemos aquí es una pintura también conservada aquí en el Museo del Prado, es el reverso de las puertas del retablo de la Redención, de finales del siglo XV. Ahora, ¿cómo interpretar este fenómeno de la grisalla? Una lectura muy aceptada durante mucho tiempo era la de Molly Tisdale Smith en 1959, que relaciona la grisalla con la Cuaresma, un tiempo litúrgico antes de la Pascua de Resurrección, de 6 semanas en las que los agrarios, las estatuas y ornamentos estaban ocultados y cubiertos con telas, como ocurre todavía hoy en día en muchas tradiciones locales. Y los retablos en esta época estaban cerrados. Y según ella, las grisallas representaban esculturas no terminadas, es decir, no policromadas, y con su color gris, según ella, el color de la ceniza, las grisallas reflejaban la tristeza del tiempo de Cuaresma. Mientras tanto, varios estudios han demostrado que estatuas no policromadas eran mucho más comunes de lo que se pensaba, sobre todo cuando se trata de materiales preciosas, como vemos aquí a la izquierda, Santa Catalina, una estatua en alabastro, y como vemos a la derecha, una tumba que he estudiado para mi tesis doctoral, que es muy curioso porque él es enteramente en alabastro, sin policromía, y para la estatua de su esposa, solo las manos, los pies y la cabeza están en alabastro y el resto del cuerpo es en una piedra local de Aven, una piedra de caliza que iba a estar policromada. Y después, en el siglo XIX, han decapado la escultura y por eso ahora también es sin policromía, pero todavía quedan pequeños restos en algunos sitios. Así que la escultura sin policromía sí existía. Ahora, la relación entre la grisalla y la Cuaresma, por lo tanto, no puede ser la única explicación. Hay otra interpretación que es de Paul Philippot, que basó su lectura en el concepto de Heinrich Wölffel llamando grado de veracidad de la imagen o el grado de realidad. Y Philippot afirma que
una imagen monocromática tiene un grado de veracidad diferente al de una imagen policromada. Por un lado, la grisalla se aleja de la realidad porque es la imagen de otra imagen, ¿no? Aquí es el ejemplo de los dos San Juanes del retablo de San Bavón. Representan una estatua y es la estatua que representa al santo, ¿no? Entonces es una realidad bastante más alejada de la realidad. Pero por otro lado, la grisalla como imagen de una estatua tiene un grado de veracidad más alta, es decir, se acerca más a la realidad. Y eso es el efecto que hace aumentar el efecto de engañar al espectador, ¿no? El famoso llamado trampantojo, ¿no? La grisalla, en el sentido de esculturas monocromáticas, es un medio ideal para la creación de esta ficción inamovible, como si fuera un bodegón. Y al fin y al cabo, si el pintor hubiera coloreado las estatuas, habría creado confusión con la representación de personajes vivos, como aquí los donantes del políptico, figuras de carne y hueso. Entonces hay un doble sentido de interpretación de esas grisallas, y Jan van Eyck juega con esta doble interpretación. Una tercera posible interpretación vuelve a tener relación con los ritos litúrgicos y devocionales y fue desarrollado, entre otros, por Marion Graham-Stimme en el 88 y seguido por muchos otros. Y ella explica la grisalla en los retablos cerrados como una introducción a la escena de la tabla central del retablo abierto. Es decir, una transición, del mundo terrestre, un mundo tangible, el mundo del fiel, del espectador, tal como lo vemos aquí en este cuadro del Bosco, que también se encuentra en el Museo del Prado, una vez abierto, a otro mundo, un mundo con una escena sacra, con colores, como vemos aquí en la adoración de los magos. Ahora todavía existen muchas más interpretaciones en las que la una no necesariamente excluye la otra, pero hoy en día hay una lectura que tiene bastante éxito y que sitúa el fenómeno de la grisalla en el contexto de la rivalidad o la competencia que habría existido entre la pintura y la escultura, llamado paragone en Italia. Esta teoría interpreta la grisalla como una expresión de la superioridad de la pintura sobre la escultura. Y un gran defensor de esta teoría era Rudolf Preimsberger, que publicó su artículo sobre esto en el 92 y fue seguido por muchos otros, Christian Hessler, Till Borchert y muchos otros. Un buen ejemplo para ilustrar esta teoría es el retablo del juicio final de Rogier van der Weyde en Bonn, encargado por Nicolas Rolin. No solo exhibe ostentosamente las posibilidades ilimitadas de la pintura, el paisaje, las figuras humanas individualizadas, sino también denuncia las deficiencias inherentes a la escultura. Una piedra caliza que se desmorona en la base, aquí vemos unas partes que están perdidas, que están un poco deteriorados, y luego vemos aquí en la estatua de la Virgen, con este vaso con los lirios, unos refuerzos, ¿no? Donde la flor pues, va anclado para ser más resistente. Y esos son aspectos técnicos que al pintor no le molestan y que con esto pues, denuncia el pintor un poco las imposibilidades de la escultura. Esta rivalidad entre pintura y escultura tiene su origen en Italia y sobre todo era un debate teórico. Empezó en el siglo XIV entre humanistas, Petrarca entre otros, y luego también venían artistas
participando en este debate, entre otros Alberti, Leonardo y Miguel Ángel. Ahora la cuestión, si este debate también tuvo lugar en el norte y si la grisalla es una expresión de superioridad de la pintura sobre la escultura, esta cuestión la vamos a tratar después de haber estudiado esos tres casos, estas tres obras de Jan van Eyck en detalle. Las tres obras tienen en común no solo que representan a dos figuras en nichos en grisalla, sino también que son de dimensiones muy reducidas. La obra de Dresden tiene una altura de 33 centímetros. La de Madrid es el más grande, de 39 centímetros, y París 37. Así que son objetos de devoción privada, no son retablos de altar, como el Cordero Místico, y sirven a la meditación individual. Las tres obras pues, formaban parte de este proyecto de investigación Verona Van Eyck Research in Open Access, un proyecto que hemos realizado justo antes de Corona, menos mal, porque hemos viajado a estudiar todos los cuadros de Jan van Eyck en todas las colecciones en Europa y Estados Unidos para estudiarlos y documentarlos todos según un mismo protocolo estandarizado, utilizando siempre las mismas cámaras, la misma resolución, la misma luz, la misma distancia, siempre con el mismo equipo de investigación. Y tenemos toda la documentación sacada en una página web en línea que se llama Closer to Van Eyck. Aquí vemos los mismos cuadros en infrarrojo, siempre sacados según el mismo protocolo, y eso permite comparar obras que en realidad nunca vas a poder ver juntos en una exposición, en Brujas, en Londres, en Viena, por ejemplo, pero también permite verlos en infrarrojo y en otras técnicas científicas. La resolución es tan alta que permite ver mucho más que lo que se ve cuando estás delante del original. Y uno de los detalles más populares, digamos, dentro de la obra de Van Eyck es este famoso espejo del retrato Arnolfini, y en la página web se puede hacer un zoom, no solo para ver este candelabro en la realidad, sino también ver el reflejo de este candelabro y cómo Jan van Eyck integra en este espejo el espacio en el que está el espectador. Hay incluso teorías que suponen que este podría ser Jan van Eyck pintando el cuadro y este podría ser pues, otro espectador. El caso es que él en su espejo refleja mucho más ideas de lo que vemos en el cuadro. El retrato de Arnolfini, como sabéis todos quizás, formó parte una temporada de la colección real española y Velázquez se inspiró en él para incluir también un espejo en las meninas. Empezamos ahora a estudiar los tres cuadros que hemos investigado dentro de este proyecto. En primer lugar está el tríptico en Dresden. De hecho, es el único tríptico de Jan van Eyck, el único tríptico conservado, por lo menos. Es un retablito pequeño que sirvió seguramente también para llevar de viaje, y en la parte cerrada, afuera, vemos una anunciación en grisalla, y en la parte central vemos pues, las tres naves de una iglesia románica, pero con algunos elementos góticos también. A la izquierda el donante con San Miguel y a la derecha Santa Catalina con sus atributos. Y es en el marco donde aparecen varias inscripciones. Los marcos son muy importantes en la obra de Jan van Eyck. En la parte exterior del marco hay unas inscripciones, todas dedicadas a la Virgen, pero en el marco interior hay una inscripción que fue descubierta en una restauración en 1959, en el que aparece su firma, Johannes de Eyck me fecit et complevit anno Domini 1437. Y luego termina con su credo, als ich kann, lo mejor que puedo. Sobre el donante existen varios estudios y los más recientes confirman que se trata de un miembro de la familia Giustiniani de Génova. Como el santo patrón es San Miguel, posiblemente se trata de Michele Giustiniani, pero no seguro si él es el comitente o si el cuadro estaba destinado a él. Miramos ahora un poco más la técnica de este
este políptico, no solo la pintura, sino también la construcción del soporte. La tabla central está realizada de una sola pieza de madera, como suele ser habitual en la pintura flamenca. Vemos aquí que se trata de una pieza, un bloque de madera, en la que los marcos verticales forman parte de la misma pieza de madera, están integradas en él, y los marcos horizontales eran aplicadas. Es una técnica que también vemos en otros cuadros de Van Eyck, como aquí a la derecha, por ejemplo, la Virgen con la fuente en el Museo de Amberes, y que también se confirma al analizar, tras la radiografía, el infrarrojo, perdón, vemos aquí claramente las tres espigas de madera que fijan el marco, los elementos horizontales del marco sobre la tabla. El motivo por el que menciono esta construcción del soporte lo vamos a ver luego cuando tratamos el díptico de París. Miramos ahora la grisalla misma. Representa, aquí, perdón, vemos otros espigas de madera que están fijados en el lateral por ser puerta del retablo y no la parte central. Es una pequeña diferencia. Representa la Anunciación, el ángel Gabriel, la Virgen y aquí, milagrosamente, en piedra, volando en el aire, el Espíritu Santo. A primera vista parecen compartir un nicho en común, pero si miramos las sombras, sobre todo aquí, nos damos cuenta que en realidad se trata de dos nichos separados, de las que la luz viene de la izquierda, la sombra cae aquí a la derecha, como vemos. Son nichos que son suficientemente amplios para las esculturas, son profundos y altos, y no hay elementos que parecen salir de este nicho. Interesante también para observar en este tríptico es que la perspectiva, tanto de los nichos, y vemos aquí las líneas de perspectiva, ¿no?, que la perspectiva para observar esta representación es central, ¿no? También estudiando las bases de las esculturas, donde vemos aquí la parte lateral a la derecha y vemos aquí la parte lateral a la izquierda, confirma que el espectador se supone que se encuentra en medio delante del tríptico para luego abrirlo y en la parte interior también tener una perspectiva central. Una pregunta que se hace mucho al estudiar las grisallas de Jan van Eyck es la cuestión qué tipo de piedra representa, y es muy difícil de contestar. A veces hace pensar en marfil, a veces alabastro, a veces tiene vetas, a veces no, entonces es difícil. Podría tratarse a veces de piedra caliza, pero piedra caliza no suele estar polida, como es el caso aquí. Entonces, a veces Jan van Eyck realiza una cosa que no corresponde a la realidad. Crea su propia fantasía en escultura. Representa algo que parece real, pero en realidad es una ficción, es algo imposible. Aparte de la paloma, que ya es un milagro, como ya te he dicho antes, domina la impresión de que aquí sí se tratan de esculturas. E incluso el pelo del ángel Gabriel, a ver, esas son unas esculturas en piedra local de Aven, conservadas en nivel. El pelo del ángel Gabriel pues parece ser de un tipo de rizo conocido como tirabuzones, y eso era muy frecuente en la escultura, igual como hemos visto antes en estos rizos de las esculturas en nivel. También la representación de los ojos en pintura, en la que faltan las pupilas, parecen indicar que todavía falta la policromía que les da el detalle del ojo y que les da vida y que les da mirada. Al final, en general, quizás también la postura de las dos estatuas, poco dinámica, bastante estática, tallados en un bloque de piedra bastante estrecho, parece confirmar que aquí realmente se trata
de dos esculturas. Una cosa que hay que tener en cuenta para el estudio de este tríptico es que el marco que vemos actualmente no tiene la policromía original. Es una imitación de caparazón de tortuga, que es una técnica que utilizaban para los marcos en el siglo XVI y XVII, y no es la original. Pero de la original se conserva aquí una franja en el marco interior de unos milímetros, y vemos un color un poco más gris, un poco más rojo, vemos unas vetas que hace pensar que el marco original, la policromía original, podría ser comparable quizás a otros marcos en la obra de Van Eyck, como es el caso aquí de la Virgen con la fuente en el Museo de Amberes. E incluso vemos aquí una pequeña línea negra que podría confirmar, igual como esta línea negra en el marco en Amberes, que Jan van Eyck ha querido representar dos bloques de mármol del que esta línea negra corresponde a la junta. Miramos ahora el dibujo subyacente, como suele ser el caso en la obra de Jan van Eyck. Es un dibujo muy detallado, muy fino. No solo indica con su dibujo preparatorio las zonas de sombra y de luz, sino también los contornos de las figuras y las bases que vemos aquí con mucha precisión. Y lo hace en la parte exterior con muy pocos cambios. En la parte interior del retablito vemos más cambios. Vemos un cambio en la posición de la Virgen, del que vemos aquí a la derecha un ojo que mira más bien hacia abajo, y era un proyecto inicial, luego decidió girarlo mirando hacia el donante. Lo mismo pasa con la cabeza de Cristo, que en un inicio miraba a su madre, a la derecha, y en un segundo fase vemos cómo Jan van Eyck seguía mejorando, entonces tiene un proceso creativo bastante desarrollado en todas las fases de la creación, cambio de opinión y al final el niño también se dirige hacia el donante a la izquierda. Pasamos ahora a la obra que se encuentra en Madrid, aquí enfrente, el Museo Thyssen-Bornemisza. Es una obra que entró bastante tarde en el catálogo de Jan van Eyck. Fue publicado por primera vez por Friedlander en 1934. Y intelectualmente es uno de los conceptos más sofisticados en la obra de Van Eyck. A primera vista parece una simple composición, pero hay muchos niveles de lectura y hay un detallismo realmente alucinante. Si seguimos el mismo orden de análisis técnico, miramos un momento rápidamente la construcción del marco. Se trata de nuevo de un marco que se llama semi-integrado, del que los elementos verticales forman parte del soporte de la tabla, mientras que los elementos horizontales están aplicados a base de, en este caso, 3 espigas de madera que se ve a ojo. Ahora las dos tablas están sueltas y a veces se ha pensado que en su origen eran también las puertas de un retablito, igual como en el caso de Dresden. Pero la radiografía nos indica dónde originalmente hay huellas aquí de unos clavos, tanto en esta parte como abajo, que confirma que en su origen tenían bisagras en este sitio, y teniendo bisagras en este sitio, es decir, teniendo la Virgen a la derecha y el ángel a la izquierda, confirma que en este caso se trata de un díptico. Y es la primera vez en la historia del arte que una grisalla tiene un upgrade de la parte exterior de un retablo a la parte interior. Es muy innovador y es justo lo contrario de lo que el espectador espera. Entonces hay un efecto de sorpresa. Necesitamos también un poco de tiempo para absorber toda esta información de esta grisalla. Si comparamos ahora con Dresden, y aquí he puesto los dos cuadros en proporción, el uno con el otro, el de Madrid es un poco más grande, pero sobre todo es más monumental. Hay menos espacio en este nicho,
Hay una ala que sobresale del marco, que sale en el espacio del espectador, y incluso si miramos las bases, el zócalo de este ángel, vemos que Jan van Eyck ha pintado sobre el marco. Esta parte no forma parte de la tabla, sino ya empieza aquí el marco. Entonces realmente esta estatua entra en el espacio del espectador. Aquí vemos el ala del ángel que sale de su marco, mientras que en Dresden todavía está metido dentro. Y lo que también vemos si analizamos las dos estatuas es que parece que el ángel recibe más luz que la Virgen. Aquí la luz procede de la derecha, por eso vemos la sombra del ala aquí pintado sobre el marco ilusionista en piedra. El marco de madera es este. La luz viene de la derecha y parece iluminar más al ángel. También en la base se ve que esta base está más iluminada que la de la derecha. Una posible explicación es que la posición en la que se suponía que sujetaba la persona que utilizaba esto como objeto de devoción era una posición como si fuera un libro, con la parte plana, la Virgen, y semi-inclinado el otro lado del díptico, la parte derecha. También la perspectiva es distinta aquí que en Dresden. Del zócalo de la izquierda vemos el lateral derecha y del zócalo de la derecha también vemos este lateral, que confirma que el espectador no se encuentra entre los dos, sino se supone que el espectador está delante de la Virgen, la persona más importante, y el lado de un díptico que en el estudio de manuscritos y de libros se llama la belle page, la página más importante, la página más principal de un libro. Y eso hace pues la ilusión perfecta, ¿no? Hasta qué detalle llega Jan van Eyck para tener todo esto en cuenta. Impresionante también es la combinación de distintos tipos de piedra. El marco parece el marco de madera, tiene una policromía con imitación de mármol, que vemos aquí las vetas, ¿no? Un mármol rojo. Luego está el segundo marco ilusionista con esta inscripción, que puede ser alabastro. Y vemos aquí otra vez las líneas de las juntas, que se supone que esto es una pieza de piedra y eso son las juntas. Si enfoco un poquito más, vemos incluso que Jan van Eyck no solo mejora entre la fase del dibujo y pintura, sino a la hora de pintar sigue mejorando los detalles. En un inicio la junta era recta y no tenía en cuenta el perfil de este marco ilusionista. En una fase posterior, al terminar el cuadro, decide mover esta línea para corresponder en la perspectiva en la que el espectador lo mira. El reverso de estas dos tablas no es el mármol que hemos visto en el marco, sino parece una piedra jaspeada, como si fuera pórfido, ¿no? Y eso posiblemente es para camuflar posibles daños en la superficie. Hay que tener en cuenta como retablito de viaje se cerraba y se llevaba en la mano o en un bolso. Pero lo más importante y lo más innovador es esta piedra negra del fondo. Ya estamos hablando ahora de un quinto tipo de piedra. Y lo que vemos en esta piedra polida negra, que podría ser un mármol de Dinant o de Tournai en Bélgica, vemos, esto no es una sombra, es el reflejo sobre la piedra polida. Y el reflejo tanto del ángel como de la Virgen aparece a la derecha de la figura, que confirma otra vez que el espectador se sitúa a la derecha, se sitúa delante de la Virgen. Esos reflejos de luz y esos contrastes entre una piedra blanca polida y una piedra negra, evidentemente Van Eyck lo podría haber conocido de los famosos sepulcros o de otros sepulcros en el que se utilizaba este tipo de piedras que hacían reflejar la estatua. Pero hay más detalles impresionantes, como el pelo de la Virgen reflejado en esta piedra a la derecha,
o el dedo del ángel, que en el reflejo es solamente aquí unas puntas, unos toques de pintura blanca. El hecho de que esta combinación de piedras no se encuentra en la realidad, tanto mármol como pórfido, como alabastro, como mármol negro, no es algo real, sino algo surreal. No existen conjuntos como este en la realidad. Eso confirma esta lectura de que Jan van Eyck crea su propia realidad pictórica. Y podemos hablar, si utilizamos términos italianos en este curso sobre el Renacimiento, aquí se trata más de invencio más que de imitatio. Entonces Jan van Eyck no es un pintor del realismo, no es un realista, es un surrealista casi, ¿no? Pinta más de lo que se puede más de lo que se ve en la realidad. Paso rápidamente a los infrarrojos, en el que vemos de nuevo varios cambios que Jan van Eyck hizo durante el proceso de creación. Inicialmente se ve con esas líneas que Jan van Eyck pintó una base parecida a la de Dresden, mucho más sólida, mucho más grande, y que en segundo lugar, a la hora de pintar, decidió reducirlo y dar un poco más de inestabilidad sobre una estatua tan monumental, sobre un zócalo un poco más reducida en la parte inferior. Con esas líneas del zócalo, que corresponden con sus contornos, también confirman que el haber pintado una parte del zócalo sobre el marco es una idea que él ha venido después, que no estaba previsto en el dibujo subyacente. Otros pequeños cambios son el hecho de que aquí tiene pensado unos círculos, luego son una decoración más cuadrada y así hay varios cambios más. Aquí también en la manga, por ejemplo, también la posición de este dedo del que hemos hablado antes, como es el reflejo, parece que inicialmente se pintó en otra posición, ¿no? Como más cerca, el dedo más cerca de la tabla, del fondo negro. Y lo curioso es que en el dibujo subyacente los ojos sí están previstos con una pupila en medio, donde se ve una mirada. Y eso es curioso, porque eso hace del dibujo, convierte el dibujo en algo más pictórico y convierte la pintura en algo más escultórico, ¿no? Y lo curioso es que lo mismo ocurre en el tríptico de Dresden, como lo vemos aquí, en el dibujo subyacente hay alguna mirada y a la hora de pintar lo quito. Y lo mismo ocurre en el otro díptico que se encuentra en el Louvre, que vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí una mirada bien indicada, pero a la hora de pintar lo tapó con pintura blanca. El díptico del Louvre, por fin, el último, no representa una anunciación, sino San Juan Bautista y la Virgen con el niño. Pero iconográficamente, la grisalla, que anuncia otra cosa, pues aquí también las dos figuras anuncian, digamos, la vida de Cristo, el Nuevo Testamento. Tenemos al profeta San Juan Bautista, es una transición del Antiguo Testamento al Nuevo, entonces entra, digamos, en el mismo concepto iconográfico que las anunciaciones. A primera vista parece de una calidad un poco distinta el díptico en París. Hay que tener en cuenta que el estado de conservación no es ideal, hay varios repintes y varios retoques de épocas distintas, pero la impresión general es que aquí no se trata de una obra de Jan van Eyck, sino más bien de un asistente suyo o de un seguidor muy cercano. La construcción del díptico confirma lo mismo de siempre, hay el marco lateral horizontal está aplicado y el resto de la tabla es una pieza de madera. Las bisagras aquí no son originales, pero sí se encuentran en el lugar original. Pero a pesar de las diferencias en calidad con el díptico de Madrid, hay similitudes estrechos en el concepto y también en el proceso creativo. Vamos a mirar, por ejemplo, la perspectiva.
vemos a base de los zócalos que aquí también tenemos una perspectiva desde la derecha. Entonces el espectador se encuentra delante de la Virgen con el niño. Las columnas es un detalle. Y aquí también decidió reducir, el zócalo, que inicialmente lo tenía pintado, incluso más amplio. Es a la hora de pintar que decidió reducirlo. Y luego hay otro detalle más, que estas columnas que llegan hasta abajo, hasta el marco, digamos, en un momento dado han sido repintados con este mismo color. Y parece ser original. Y eso da más espacio, digamos, al suelo en primer plano. Y esta corrección que este pintor lo hizo a la hora de pintar, Jan van Eyck, en su díptico del Museo Thyssen, lo realizó a la hora de dibujar. Aquí vemos en primer plano una línea de este perfil de columnas que en primer lugar estaba previsto llegar hasta el marco y en segunda fase decidió reducirlo, que es muy parecido al de París. Pero lo más llamativo de este díptico en París es cuando cerramos el díptico, vemos una imitación de un libro, con el lomo del libro, con unas líneas de la encuadernación y con un corte de las hojas, un corte dorado. Podría ser que esta obra nos lleva más lejos que solo el trampantojo pictórico, es decir, la grisalla que ya es un trampantojo. Puede ser que aquí el objeto mismo es un trampantojo. Hay autores como Vroegstraat y Van Schute que piensan que sí, y que piensan que esta realización del objeto que es original. Pero durante nuestra investigación nos hemos dado cuenta que estos medallones que son de yeso parecen posteriores, no nos da la impresión de ser original. Luego hay un elemento de la construcción que es bastante curioso, que estas espigas que siempre aparecen en la construcción del soporte, de un lado están en su sitio correcto, pero de la parte delante están como semi-cortadas, ¿no? Media cortadas, que sería muy inhabitual para la estabilidad de este soporte. Entonces da la impresión de que la transición, la modificación en forma de libro podría haber sido algo posterior. Ha habido en su época también análisis de la pintura marrón en la parte exterior y han hecho dos ventanitas en el que destaca un color de imitación de mármol o de pórfido rojo de un lado y un poco más verde del otro, como vemos en esta ventanita. Y en la parte dorada, la parte delante, también han hecho una ventanita muy pequeña en la que vemos una franja negra y luego una parte roja. Eso podría corresponder al marco tal como lo lleva el díptico del Museo Thyssen, que es el original, y que aquí he hecho una reconstrucción digital del díptico del Museo Thyssen que podría haber tenido este tipo de marco rojo en su estado original. A pesar de que no parece original, entonces, esta transformación en libro, la modificación de ese soporte sí podría estar basado en ejemplos de la época, porque este tipo de objetos sí existían en el siglo XV. Conocemos los inventarios de los reyes de Francia, en el que aparece una tabla hecha en la manera de un libro, o en otro inventario una tabla en forma de un libro de horas que se cierra. Pero lo más llamativo de estos ejemplos quizás es un regalo que recibió el duque Jean de Berry en 1410 por el Año Nuevo. Y era un regalo de sus tres pintores, sus tres miniaturistas, los hermanos de van Limburg, Paul, Hermann y Johann. Y el regalo era un libro tallado en un bloque de madera con la apariencia de un libro, pero en el que no hay hojas ni nada escrito. Tiene que haber sido un regalo súper original. Un objeto que, por un lado, es una broma para engañar, ¿no? Un intento, y a veces intento imaginarme la cara del duque de Berry
intentando abrir este libro. Entonces, ahí Van Eyck consiguió, o los artistas que hacían este tipo de objetos, realizar una broma para engañar, pero al mismo tiempo era una obra de arte, y una obra de arte que explora los límites de su medio, al crear algo nuevo, algo que no se ha visto antes, con mucha virtuosidad y sobre todo algo que no es lo que parece, igual como la grisalla. Y con esta idea me gustaría volver al concepto del paragone, este debate de rivalidad entre pintura y escultura tan teórico en Italia. Pero en los Países Bajos no hemos encontrado escritos de un tal debate, ni en el siglo XV, ni en el XVI, ni entre humanistas, ni tampoco entre artistas. Si hubiera un debate y conflictos entre pintores y escultores, claro que ha habido, pero entonces se sitúa más bien a un nivel económico, conflictos entre ciudades, entre gremios, y sobre todo discuten la venta de obras de arte. Además, Jan van Eyck participó en varios proyectos de escultura. En el 1934, Jan van Eyck recibió el encargo de diseñar unas estatuas para el Ayuntamiento de Brujas y también las policromó. Y recientemente se ha podido demostrar que Van Eyck, o por lo menos su taller, también estaba implicado en el diseño de una sillería de coro que hoy en día se conserva todavía en la iglesia San Salvador en Brujas. Conclusión. El fenómeno de las grisallas refleja un diálogo entre pintura y escultura, pero no veo motivo para considerarlo como una rivalidad. Además, la tradición de las grisallas en el arte flamenco era mucho más antiguo que el del paragone en Italia. Jan van Eyck consiguió llevar el arte de la grisalla al máximo nivel de la perfección, que en nuestra opinión responde al challenge, al desafío de un artista, de un artesano, de explorar los límites de la virtuosidad, tanto a nivel técnico, con las manos, como a nivel intelectual, con la cabeza. Y ahí entra el inventio de Jan van Eyck, el diseño, el concepto. Y de esta forma, Jan van Eyck consiguió crear con su pintura una ilusión de algo que no es lo que parece, como una ciencia ficción, con el objetivo, finalmente, de hacer posible lo imposible. Y creemos que esta es la fuerza de la pintura de Jan van Eyck. Agradezco a vosotros por vuestra atención, a mis compañeros del proyecto Verona y para esta presentación sobre todo a los museos en Madrid, en Dresden, en París. Y a los que quieren explorar todos los detalles de Jan van Eyck les invito a consultar esta página web de la que tienen aquí la dirección URL. Muchas gracias.